La llegada de Trump a la Casa Blanca ha traído muchos cambios en su nuevo mandato y hay uno de ellos bastante significativo para algunos podcasters estadounidenses, que veremos a ver si no se repite en otros países más pronto que tarde. Dejadme que entre en detalles. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos y fracasos, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y es todo un placer darte la bienvenida a un nuevo episodio. Según podíamos leer en un artículo de The Hollywood Reporter el pasado 28 de enero, la Casa Blanca dice que abrirá una sala de prensa para podcasters, influencers de redes sociales y creadores de contenido. Así lo anunció la nueva secretaria de prensa Karoline Leavitt, la cual anunció la nueva política durante su primera conferencia de prensa el pasado martes. Se avecinan grandes cambios en la sala de prensa Brady en el ala oeste de la Casa Blanca. La secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien hizo su debut detrás del podio el martes, anunció que la Casa Blanca, abrirá su sala de reuniones a periodistas independientes, podcasters, personas influyentes en las redes sociales y creadores de contenido, y crearía un asiento exclusivo en la primera fila para los nuevos medios. Por supuesto, Trump aprovechó los nuevos medios de comunicación con gran eficacia durante la pasada campaña del 2024, apareciendo en podcasts presentados por personas como Joe Rogan, Theo Von y los Next Boys, además de apariciones televisivas más tradicionales. En consonancia con este enfoque revolucionario de los medios de comunicación que el presidente Trump desplegó durante la campaña, la Casa Blanca hablará con todos los medios de comunicación y personalidades, no solo con los medios más tradicionales que están sentados en esta sala. Así anunció Leavitt en la sala de prensa. Porque, según una encuesta reciente de Gallup, la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación masivos ha caído a un mínimo histórico. Millones de estadounidenses, especialmente jóvenes, han dejado de ver los medios de comunicación tradicionales y los periódicos para consumir sus noticias a través de podcasts, blogs, redes sociales y otros medios independientes. Para nuestro equipo es esencial que compartamos el mensaje del presidente Trump en todas las partes y adaptemos esta Casa Blanca al nuevo panorama de los medios de comunicación en 2025. También dijo que la Casa Blanca está buscando restaurar los pases de prensa de los 440 periodistas cuyos pases fueron revocados erróneamente por la administración anterior. A la luz de estos anuncios, nuestras primeras preguntas para la sesión informativa de hoy irán dirigidas a estos nuevos miembros de los medios de comunicación cuyos medios, a pesar de ser algunos sitios web de noticias más vistas del país, no han obtenido asientos en esta sala. Si bien la primera pregunta fue para un nuevo medio de comunicación, no se trataba exactamente de alguien ajeno a Washington. El cofundador de Axios, Mike Allen, fue el que recibió la primera pregunta sobre DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china, y la inteligencia artificial en general. Bueno, esto he utilizado el traductor de Google para enterarme más al detalle de la noticia, aunque, como entenderéis, lo más destacado, al menos para mí, es eso, que van a permitir el acceso a podcasters, influencers de redes sociales y creadores de contenido en general, pero lo que más nos salpica en este caso es la entrada de podcasters, pues imagino que como Joe Rogan y podcasters de renombre en los Estados Unidos. El caso es que a raíz de esta noticia muchos nos hemos hecho eco, yo lo publiqué en redes sociales y vi un artículo de Xavier Martínez, productor en Arcana Media, que resumía la noticia así en su perfil de LinkedIn. La nueva portavoz de la Casa Blanca con la administración Trump, Karoline Leavitt, ha anunciado una reestructuración de la sala de prensa. A partir de ahora, influencers de redes sociales, podcasters, blogueros, periodistas independientes o creadores de contenido podrán sentarse en unos asientos localizados en el lateral de la sala, afirmando que abrirán esta sala de prensa a nuevas voces mediáticas que producen contenido informativo y cuyos medios no están representados en estos asientos. Millones de estadounidenses, especialmente jóvenes, han dejado de ver los medios de comunicación tradicionales y los diarios para consumir noticias a través de podcasts, blogs, redes sociales y otros medios independientes. Tal vez su edad, comenta Xavi, que tiene 27 años, Caroline, y es la portavoz más joven de la Casa Blanca en la historia.
Esta edad influye en su visión de los medios de comunicación y la influencia que tienen, sobre todo en Estados Unidos. Podcasters, blogueros y otros creadores de contenidos frente a los medios tradicionales y claro, como muchos de ellos han sido relevantes para la victoria de Trump en estas elecciones, pues es lógico que les premien, por así decirlo. Y le he pedido permiso a Xavi no solamente para leer su comentario, sino para leer las respuestas, porque esto ha generado un pequeño debate. Lo ha escrito apenas unas horas desde que estoy grabando esto, pero quiero leer los comentarios para ver qué opina la gente, sobre todo periodistas. Recordemos que Xavi no solamente es productor de podcast, sino también periodista, y lógicamente muchos de los contactos que tiene en LinkedIn pues están relacionados con el periodismo. Luego ya me explayo yo un poquito más para daros mi opinión al respecto. Óscar Apagones dice, si esto es verdad, me parece una pasada. Antonio Gutiérrez dice, con el respeto de que los demás opiniones me merecen, considero que esto es una excelente medida, fraternalmente. Ángela Fiori dice, un soplo de innovación en una sala de prensa solitariamente aburrida. Cómo se desarrolla en futuro será interesante. Cele Díaz Tristán dice, tremendo debate, de acuerdo en abrir a todo tipo de medios. La realidad es que muchos jóvenes y no tan jóvenes se informan en medios alternativos a los tradicionales. Ahora bien, ¿estos medios van a tener algún control? ¿Los fiscalizan o verifican a alguien? Me parecería bien si al primer bulo o fake fueran a la calle. Pero claro, si Trump en sí mismo es un bulo, pues... Y por supuesto, esto también abre el abanico a dar turnos de palabra a más medios, entre comillas, afines. Xavi aporta más al debate, dice, para sumar al debate os recomiendo Podcast y Clima Político, la sección con la que abre esta semana Ana Rivera García Rubio, su newsletter Sonograma de el diario El País. Este era yo, que le estaba pidiendo permiso a Xavi para compartir esto. Juan López Córcoles dice, igual el gran reemplazo del que tanto hablan es suprimir a la gente que cuenta los hechos por otra que directamente los interpreta. Es hasta comprensible que el periodismo de hoy parezca aburrido en una sociedad donde todo el mundo tiene una tribuna para opinar de todo. Tiene mal arreglo lo que está pasando. Sergio Arrospi de Baena dice, yo abriría la sanidad a gente que opera en sus casas y quiere dar el salto al hospital. María Jo Rodríguez dice, en 2017 me fascinó el documental sobre el asesor de Trump, Roger Stone. El populismo sacaba la patita aún sin uñas y creí ver en sus máximas el mantra de lo que se nos venía encima. Hoy la realidad supera sus aspiraciones. Entre sus frases, apuestas por los hechos alternativos, to make the news, often you must create news. Tácticas agresivas, attack, attack, attack. Negar acusaciones sin importancia su veracidad. Deny, no sé cómo se dice esto, deny, o deny. O cultura del odio. Hate is a stronger motivator than love. ¿Os suena? Poner a un mismo nivel a demagogos e informadores legitima a los demagogos, merma la calidad de la información, polariza y politiza. No vamos a cambiar lo que pasa en Estados Unidos, pero sí deberíamos abordar el desafío de la desinformación en Europa con más inversión y adaptación de los medios, transparencia y un marco legal y ético. O regulamos o el periodismo se tambalea. Este año entra en vigor la Ley de Libertad de Medios de Comunicación, ENFA, veremos cómo nos afecta. Juanma Lorente Bernat dice, es el primer paso. En el segundo, y ante lo reducido del espacio, se habilitará una segunda sala anexa para los medios tradicionales. Allí tendrán todo lo que necesitan, menos turno de palabra. En el tercer paso, seguirán las comparecencias, si lo desean, desde la redacción, trumpismo con las salas desplegadas. Vicky Pizarro dice, creo que permitir que medios alternativos accedan a la sala es un arma de doble filo. Por un lado, democratiza la información y da visibilidad a nuevas voces, pero por otro lado podría otorgar legitimidad a espacios que quizás no la merecen. También puede ocurrir que al entrar en la órbita del poder pierdan su independencia y frescura. Lo que es innegable es que las audiencias jóvenes ya no se informan a través de los medios tradicionales. Su visión del mundo se construye desde las nuevas plataformas y formatos que hay que tener en cuenta. Pero viendo la ideología de Trump, creo que la decisión busca tener bajo control esos nuevos medios porque sabe que son clave en la formación de la opinión pública. La migración es un tema que suele abordarse desde la política o la economía, pero a veces también desde la cultura y el arte. Y ahí es donde entra Escucha Migrante, un podcast que apuesta por un enfoque diferente usando el sonido para generar un diálogo entre distintas realidades. En sus episodios conversacionales podremos escuchar a artistas, investigadores y activistas compartiendo su visión sobre la migración, mientras que en los episodios narrativos conoceremos historias contadas con un gran cuidado por los detalles sonoros. Es un podcast que no solamente informa, sino que invita a reflexionar y también a escuchar con más atención las declaraciones y experiencias de sus invitados. Si estás interesado en descubrir nuevas perspectivas sobre la migración, te recomiendo que lo busques en tu plataforma habitual de podcast o entrando directamente en yosoyelotro.org.
O mejor aún, visita las notas de este capítulo, que así lo tendrás mucho más fácil y directo para suscribirte. Y dicho esto, a mí personalmente tengo que aclarar que me parece fantástico que a partir de ahora los podcasters, influencers y todos los creadores de contenido digital de gran alcance pues estén acreditados y tengan acceso a estas ruedas de prensa. Pero, y esto es un pero muy grande, pienso que debería existir cierto control. Me explico. En parte, el éxito de estas nuevas vías de comunicación, de estos nuevos formatos, como los podcasts, o los influencers de redes sociales, o los creadores de contenido en YouTube, etcétera, 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 con las que se informan millones de personas en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, ni solamente en España, en todo el mundo, no viene debido solamente a las tecnologías o a los altavoces que les acompañan en estas vías de comunicación. También, en parte, su éxito viene derivado por algoritmos que impulsan ciertos sesgos. Y esto lo hemos visto muy recientemente en las elecciones de Estados Unidos. También lo vimos en las pasadas, hace 2 elecciones en Inglaterra, sobre todo con el voto del Brexit. Con el referéndum del Brexit. Y también gracias a inyecciones económicas que impulsan o tapan unos u otros perfiles en favor o en contra de uno u otro ámbito, que es, digamos, lo malo de todo esto, del éxito o no éxito o fracaso de muchas tendencias de redes sociales, creadores de contenido, podcasters, etcétera, etcétera, etcétera. En parte, el declive de los medios tradicionales, de la prensa, digamos, más tradicional, es debido a sus propias prácticas. Me explico. La prensa, digamos que se lo ha buscado. Y aquí permitidme, amigos periodistas, que me estéis escuchando, disculpad mis errores, no soy periodista, lo quiero aclarar, sí que soy productor de podcast, pero en parte no veo del todo bien que se acredite a estos podcasters, sobre todo si no hay cierto control, que es lo que decía antes. Los periodistas, durante muchas décadas, digamos que se han vendido a las plataformas digitales, a los algoritmos, a la publicidad y sobre todo en este ámbito del periodismo hay muchísima precariedad. Resulta que ahora para ser un buen periodista, y aquí en buen tengo que poner unas comillas muy muy grandes, tienes que serlo por vocación. Me explico. No porque esté bien pagado, sino porque si quieres tener un buen sueldo no tienes que ejercer de periodista, sino más bien de tertuliano, de opinólogo. ¿Me entendéis, lo del buen periodista? Ya me entendéis. Seguro que no os tengo que explicar mucho. Para ser periodista, ahora tienes que ser, pues eso, tertuliano, opinólogo, y además tienes que saber hacer podcast y editar un reel y mejorar tus técnicas de clickbait para generar un buen titular y viralizar tu contenido. Y cuando lo que tendría que ser periodista o ser un buen periodista, pues es recoger una información, transmitirla y comunicarla lo más fielmente posible a la realidad. Pero claro, eso a día de hoy parece que no vende. Estamos en una época que esto de ser un periodista, digamos, habitual no es muy rentable o no es rentable directamente. Y sin embargo sí que es rentable ser influencer, podcaster o creador de contenido por muchos bulos que soltéis entre comillas, ya me entendéis. Pero el problema de todo esto es que se ha visto que funciona. Y se ve y se comprueba que estos últimos influencers, creadores de contenido, podcasters, no se deben a ningún código deontológico, no tienen ningún tipo de escrúpulos y bueno, en fin, yo creo que no hace falta que os explique yo a vosotros, a muchos periodistas que espero me escuchéis, que el periodismo no es lo que era hace años y precisamente a esto, gracias a esto o por culpa de esto, pues tenemos a personas como Trump en el poder, que bueno, es lo que han decidido los habitantes de los Estados Unidos. Aquí ya no me voy a meter, es lo que han decidido ellos, gracias a declaraciones que han hecho Donald Trump y su departamento de comunicación en medios como podcast, cadenas de televisión, radios, en fin, por todos los sitios. Vuelvo a repetir, a mí me parece ideal, me parece maravilloso y una gran noticia que haya un espacio para podcasters en la Casa Blanca. Digo podcaster porque yo hablo de podcasting y es a lo que me estoy refiriendo. Pero quizás deberían preocuparse primero en que los periodistas y los propios medios de comunicación dejen de sembrar el odio, dejen de difundir fake news, dejen de polarizar a la sociedad, dejen de meterse en el mismo saco que esos creadores de contenido, podcasters, streamers, etcétera, 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 y se dediquen a hacer un periodismo más serio, más ético y en definitiva, pues lo que debería ser un buen periodista. Pero bueno,
antes de meter a más actores en la sala de prensa o en la escena, por así decirlo, pues quizás deberían curar lo que hacen estos periodistas. Pero claro, ahora ya es, digamos que demasiado tarde, y me temo que cuanto más tiempo pase, peor va a ser. Esta es mi opinión, y ya digo, aunque me alegro que haya espacio para los podcasters, debería de haber cierto control, como bien han dicho antes en los comentarios del post de Xavi, que en el momento que un periodista, un podcaster, un creador de contenido, un influencer, un lo que sea, suelte un bulo, suelte una fake news, algo que se pueda comprobar que no es cierto, a la calle, y no se le vuelva a renovar su pase de prensa para que tenga acceso a la Casa Blanca. Sea lo que sea periodista, sea podcaster, sea lo que sea. Dicho esto, os voy a dejar tres enlaces, el del patrocinador de este episodio, que ahora os comentaré quién es, el del post de Xavi y el del artículo de The Hollywood Reporter, para que os informéis un poquito mejor acerca de esta noticia que nos atañe a los podcasters, en este caso solo a los estadounidenses. Como decía, hoy en las notas del capítulo vais a encontrar tres enlaces. Uno al podlink de Escucha Migrante, otro a la web de Hollywood Reporter, donde podréis conocer más detalles sobre esta noticia de la llegada de podcasters a la Casa Blanca bajo la legislatura de Donald Trump, y en último lugar al post de Xavi por si queréis uniros a la conversación a través de LinkedIn y de paso pues conectar con él en esta red social. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.